Hola y buenas tardes, ¿cómo estás? Antes que nada quiero desearte una muy feliz Navidad. Sé que a esta hora en que estás viendo el mensaje, tal vez ya estés en familia reunido, ya estés tal vez a lo mejor ya incluso hasta disfrutando de la cena navideña. Y pues en verdad quiero desearte que puedan pasar un tiempo juntos como lo estés haciendo en familia extendida, aunque hoy en día pues debemos de ser cuidadosos en no tener reuniones muy grandes familiares, pero de la manera que sea, yo hoy quiero, a nombre de nuestra iglesia, de todos nuestros líderes, quiero desearte que estés pasando una muy feliz Navidad. Y este mensaje precisamente va dirigido a esto, a lo que hoy es el motivo de esta celebración. Porque no nomás se trata de reunirnos y estar en familia y tener una cena puesta en la mesa, sino que empecemos este mensaje nos debe de ayudar a poner en contexto qué es lo que verdaderamente estamos celebrando, ¿no? Porque la Navidad muchas veces viene envuelta de muchas cosas. Desde que empieza la temporada y empieza a aparecer todos los arreglos navideños y todo, pues empieza un ánimo, ¿no? De querer decorar tu casa, de poner el árbol, ya sea vas y compras un árbol natural o uno que ya tienes comprado y cada año lo vuelves a poner y haces una decoración en tu casa para que pues venga crear un cierto ambiente, ¿no? Una expectativa de lo que viene, ¿no? Para cuando tú recibes invitados en tu casa, ¿no? Y hay muchos otros elementos alrededor de esta celebración, ¿no? Cuando pones el nacimiento, con una serie de figuras que algo quieren decir, obviamente, ¿no? Porque si las estás poniendo ahí es porque crees que algo te están diciendo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿verdad? De alguna manera, bueno, y los regalos, ¿qué me dices de los regalos, no? Seguramente, pues debe de haber regalos abajo de tu árbol, ¿no? Sí. Y yo sé que tal vez este año, debido a toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, pues tal vez la Navidad la vamos a recordar de una manera distinta. Tal vez hoy no nos vamos a poder reunir de la manera en como normalmente nos hemos reunido en años anteriores. Tal vez nos viene a replantear la manera en como hemos venido haciendo vida. Y todo esto, ¿verdad?, conlleva a que podamos verdaderamente entender de qué trata esta celebración. ¿Qué hay detrás de esta celebración para aquellos que nos declaramos creyentes, ¿verdad? Porque es una fecha muy importante. Es una fecha muy importante que significa, ¿verdad?, que venimos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Así que yo quiero que entremos hoy de lleno, ¿verdad?, a platicar de esta historia. ¿Sí? La historia del nacimiento de Cristo. Que en verdad, a través de lo que te voy a compartir hoy, es una historia muy inesperada, muy inusual. No pareciera que esta historia debería desenvolverse de la manera en que se desenvolvió. Este nacimiento del Mesías se profetizó muchos años antes, cientos de años antes. Mira lo que dice Isaías, que es el profeta del Mesías, en capítulo 9, versículos 6 al 7. Lo voy a leer. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Esta profecía fue escrita 700 aproximadamente años antes del nacimiento de Cristo. Y la gran idea que hoy quiero que pongamos en la mesa, a todos los que me están escuchando, es ¿no? Que la Navidad trata de Dios haciendo cosas inesperadas en tiempos inesperados a través de personas inesperadas. Cuando escuchamos la historia de Jesús, tendemos a hacerlo como una historia religiosa, una historia que narra una religión. Porque como viene en la Biblia, y la Biblia pues, es un libro religioso, pues entonces pensamos que esta historia debe ser religiosa. Y como estamos tan familiarizados con esta historia,
podemos pensar que es como muy predecible lo que va a suceder, ¿no? La hemos escuchado tantos años. Yo pues, en mi vida, digo, ya tengo 62 años y cada año, ¿verdad? Escucho diferentes cosas y la Navidad y la Navidad y la Navidad y luego todo lo que conlleva, ¿no? Yo recuerdo aquí en Playas de Tijuana, cuando yo era jovencito, ¿no? Veníamos a ver un gran nacimiento que se ponía aquí en la avenida principal hace muchos años. Yo no sé si lo sigan haciendo, pero era todos estos acontecimientos que se empezaban a dar por toda la ciudad que nos recordaban, ¿verdad? Que venía ya una temporada, ¿verdad? Y de la misma manera, en aquellos tiempos, para un judío del primer siglo, la Navidad también fue algo muy inesperado, algo muy impredecible, ¿verdad? Porque así es la religión es muy predecible. A través de la historia, Dios y otros dioses hechos por los hombres o creados por los hombres tienden a actuar de una manera en que la religión dice de cómo deben de ser las cosas. O sea, como que no hay sorpresas, todo es muy predecible. Pero del Dios que hoy vamos a hablar, el Dios de las Escrituras, solo es predecible en su misma impredecibilidad. Y este patrón lo vemos a través de todas las Escrituras y de manera muy destacada en la historia de la Navidad. Porque la historia de la Navidad nos confirma un patrón muy característico de Dios. Que Dios aparece en los lugares menos inesperados. La historia de la Navidad trata de un Dios haciendo cosas inesperadas, en tiempos inesperados y a través de personas inesperadas. De esto trata. Cosas inesperadas, en tiempos inesperados, a través de personas inesperadas. Así que vamos desenvolviendo esa historia. Quiero que me acompañes, ¿verdad? A que podamos hoy descubrir algo más de la historia del nacimiento de Jesús. Antes de seguir, quiero dar las gracias, ¿verdad? Como siempre lo hago, por la oportunidad que tengo de poder compartir la palabra de Dios, por la oportunidad que tengo de poderme estar dirigiendo a ti. Mi nombre es Eduardo Prieto, todos me conocen aquí como Lalo Prieto. Soy uno de los líderes de la iglesia que tiene el privilegio y la oportunidad de poder servir a Dios y de poder hablar de su palabra. Y yo estoy muy contento de que hoy en Navidad yo haya tenido ese privilegio de poder hacerlo, ¿no? Así que vamos entrando a la historia. Los habitantes del primer siglo asumían que la llegada de un rey debería ser rodeada de riqueza y de lujos, como imaginamos la realeza, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Porque así se supone que debe de ser la llegada de un rey. Pero lo que leemos es que Dios, en la historia de la Navidad y en el nacimiento de Cristo, hace a un lado todos estos lujos, protocolos, que supuestamente eran algo que deberíamos de predecir, así debería de ser. Y fíjate qué impredecible esto. Invita a unos pastores a que formen parte importante de la historia del nacimiento de Jesús. Déjame decirte que los pastores en aquellos tiempos eran las personas, vamos a decir, más rechazadas de la sociedad. Ellos andaban ahí en el monte pastoreando las ovejas y eran personas que tenían cierta mala fama, vamos a decirlo de una manera, ¿no? O sea, no eran personas muy bienvenidas por el resto de la sociedad. Eran señalados y juzgados por tal vez algunos malos comportamientos que ellos tenían, ¿no? Y eran, para esta historia, personajes totalmente inesperados. Todos asumían que a la llegada del Mesías de los judíos estaría rodeado de los escribas, de los fariseos, de los líderes religiosos. Eso deberías de asumir, que si viene el rey, que es el Mesías, pues esté rodeado de todas estas personas importantes, que formaban parte importante de lo que estaba establecido en aquel tiempo en Israel. Pero no resultó así. Y otra vez, algo impredecible. Dios hizo a un lado estos personajes y en su lugar invita a unos sabios que en realidad resultaron ser astrólogos. Y lo interesante de esto es que la Biblia condena la astrología. Sin embargo, Dios llama a estas personas que viven de una actividad que la Biblia condena y los invita a ser parte de la historia de la Navidad. Algo totalmente inesperado. Otra sorpresa.
Cuando llega un rey a este mundo, esperas que nazca en un palacio. Pero este rey nació en un establo polvoriento y maloliente, rodeado pues, de animales, vacas, chivos, no sé, qué más animales puede haber habido ahí. No era lo esperado, no es lo que tú te imaginas en el lugar donde debe nacer un rey. No nos imaginamos a alguien de la realeza naciendo de esta manera. No es un buen comienzo para alguien que va a ser un personaje histórico, como lo fue Jesús, ¿verdad? Por su grandeza y por todas sus enseñanzas. Como que esto no suena bien, como que no es un buen comienzo, ¿no? Otra cosa, se supone que un rey debe llegar a este mundo producto de una pareja de la realeza, ¿no? Dos personas que son de la realeza se unen en matrimonio y tienen a alguien que es un descendiente de la realeza. Pero este rey, del que hoy estamos hablando, nació de dos personas muy ordinarias, como lo fueron María y José. Un rey se supone que debe dormir en una cama con sábanas de pluma. Bueno, yo no sé qué sea eso, yo nunca he dormido en unas sábanas de pluma. Pero este rey duerme en un pesebre, porque no había otro lugar donde ponerlo. Los reyes se supone que tienen un ejército alrededor de ellos que los protege y los cuida. Este rey y sus padres andaban huyendo de Herodes. No tenían nadie que los protegiera. Todo esto es algo muy impactante si lo ves desde la perspectiva de la religión de aquellos tiempos. Pero esta no es tu típica historia religiosa. Ahora quiero entrar un poquito en un personaje central. María. María está embarazada, pero es virgen y ni siquiera está casada con José. Algo escandaloso para aquellos tiempos. Las tradiciones judías del primer siglo establecían que tener un hijo fuera del matrimonio la dejaría a ella con un estigma muy malo ante el resto de la sociedad. Y Jesús cargaría con el estigma de haber nacido fuera de un matrimonio. Pero la historia que narra la Biblia nos dice que Jesús fue concebido milagrosamente en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, sin la intervención de un padre humano. Porque sabemos que fue el Espíritu Santo quien dio vida en el vientre de María. En ese tiempo nadie lo sabía y nadie lo hubiera creído esa historia a María. Incluso si me la dice a mí, yo no se la creo, no se la compro como dicen hoy. Pero es una historia totalmente fuera de lo normal, algo inesperado, totalmente inesperado. Y este hecho incluso persiguió a Jesús por un tiempo. En el capítulo 8 de Juan, Jesús habla del Dios del cielo y en algún momento los fariseos que le estaban siempre tendiendo trampas le preguntan, ¿dónde está tu Padre? ¿Cómo puedes andar por todos lados hablando de tu Padre en el cielo cuando ni siquiera conoces quién es tu Padre terrenal? Porque había habido estas historias de que Jesús había nacido fuera de matrimonio. Había rumores de que María había incluso quedado embarazada de tal vez de un soldado romano, de alguien más. O sea, había muchos rumores que lo que querían eran desacreditar lo que Jesús estaba hablando. Querían argumentar que cómo es posible que este hombre venga y diga que es el Mesías cuando fue concebido fuera del matrimonio. Y eso era como querían manchar su vida y su trayectoria desde su nacimiento. Y entonces viene esta pregunta. Y yo creo que tú te la puedes estar haciendo, yo me la estoy haciendo. Esto no fue lo que esperábamos. No puede ser que Dios haya planeado todo esto de esta manera. No puede ser. Porque si el Dios Santo y Todopoderoso viene a este mundo como ser humano, que en sí ya es algo inesperado,
¿No esperarías que lo hiciera en otras circunstancias, de otra manera diferente? Algo tal vez más santo, más sagrado. Sin embargo, y de manera intencional, Dios viene a este mundo en circunstancias que parecieran extrañas y yo diría casi escandalosas. ¿Qué Dios hace esto? ¿Por qué lo hizo Dios de esta manera? Esta no es tu típica historia de religión. No es la historia que todos conocemos, en donde cantamos villancicos y Noche de Paz. O sea, y todo esto que lo queremos ver de una manera perfecta, vamos a decir. No, todo lo opuesto. Todo lo que te acabo de explicar ahorita es lo que en la Biblia narra. Algo totalmente inesperado. No lo hubiéramos pensado que Dios lo hubiera planeado de esta manera. Pero Dios tiene un propósito. Tenía un motivo de hacerlo por hacerlo de esta manera. ¿Por qué Dios hace esto? Traer a este mundo al Dios encarnado, al Dios hecho hombre y darle vida a través de un cuerpo humano con todas sus debilidades. Ese es el propósito de Dios. Traer a un hombre, a Dios hecho hombre. Con todas las cosas que de alguna manera tú y yo también hoy en día a través de nuestra vida hemos luchado y batallado. Jesús nació como un bebé, pero su cuerpo creció y se fortaleció a través de su adolescencia y su edad adulta. También se cansaba, también tuvo sed, tuvo hambre. Y la culminación de sus limitaciones en términos de su cuerpo físico la vemos cuando muere en la cruz, como todos vamos a morir. Jesús tuvo una mente humana, pasó por procesos de aprendizaje para crecer en sabiduría. Tuvo un alma y emociones humanas como tú y yo, como todos nosotros, donde experimentó todo tipo de emociones como cualquier hombre. Se sintió angustiado, se asombró de la fe del centurión, lloró de tristeza ante la tumba de Lázaro, pero en cada proceso de su alma nunca pecó. Y eso es lo que hace Jesús especial. Y así hay testimonio de todos aquellos que caminaron y trabajaron con él, incluyendo sus hermanos. Pero su vida terrenal fue como la tuya y la mía. Y él pasó también por tribulaciones, por angustias, por todo lo que te acabo de decir ahorita, como tú y yo seguramente hemos pasado también. Todos suponían, debemos de suponer que el Mesías debería estar rodeado de los más iluminados de aquel tiempo, de los poderosos que apoyaban y formaban parte de la élite religiosa de esos tiempos. Pero resultó ser todo lo contrario. De hecho, Jesús estaba en constante conflicto y choque con ellos. No se llevaba nada bien con ellos. Y en vez de rodearse y juntarse con los religiosos de aquellos tiempos, con los eruditos, con los líderes religiosos, Jesús se rodea de los rechazados de la sociedad. Recaudadores de impuestos, prostitutas. Y por ello, los religiosos lo juzgan y lo critican. Es un pecador que va en fiesta con otros pecadores. Es algo escandaloso lo que Jesús está haciendo. ¿Cómo se puede estar juntando con estas personas? Pero lo más importante es lo que no debemos de perder de vista. Es que Jesús tomó la apariencia de un criminal, juzgado de una manera injusta, si tú quieres, y tomó nuestro lugar en la cruz. Esto es lo más importante que hoy te puedes llevar. Porque ese era el propósito por el que Jesús vino aquí, para redimir al mundo. Él pagó en la cruz por lo que nosotros merecíamos. Y Él lo pagó de una manera inmerecida. Aquel que es Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, nace en circunstancias que parecieran escandalosas y llenas de pecado. Emmanuel con nosotros muere en circunstancias que parecieran escandalosas también y manchadas de pecado. Así que desde el principio hasta el final,
aquel que es Dios con nosotros aparenta ser un pecador. ¿Por qué es esto? ¿Por qué será así? ¿Por qué Dios lo planeó de esta manera? ¿Por qué la vida de Jesús fue intencional en este sentido? Y hay una explicación que hoy te quiero dar y quiero que la pongas y la siembres en tu corazón. Porque Dios ama a los pecadores y se identifica con ellos. Y eso es lo que Cristo nos viene a enseñar. Porque Él ama a los pecadores y se identifica con ellos. Porque Él, al tomar ese cuerpo humano, experimentó las mismas emociones, las mismas carencias que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida. Las mismas debilidades incluso. Dios hecho carne experimentó todo esto a través de Cristo. Y cuando lo vemos desde un aspecto meramente religioso, como que no nos hace mucho sentido. Porque estamos pensando en que Dios es santo, es Dios omnipotente, y tenemos esta idea de que Dios no se ensucia las manos con los pecadores. Que es un Dios estricto, religioso, que pone reglas que no debemos de infringir nosotros los seres humanos. Tal vez hayas escuchado, incluso yo lo he escuchado muchas veces, decir que Dios está apartado y que no hace vida con los pecadores. Que no se fija en ti cuando hay pecado en tu vida. Te excluye, te hace a un lado, porque está molesto y disgustado contigo. Y eso es lo que la religión nos ha enseñado. Tenemos un Dios allá en el cielo apartado porque yo, pecador, no tengo manera de poder interactuar con Él porque estoy totalmente excluido, ¿verdad? Y la historia de la Navidad revela que la santidad de Dios no tiene nada que ver con la religión. Por eso lo importante de esta historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús, de la venida de Cristo a este mundo. Porque nuestro Dios no solo abraza a los pecadores, Dios está en constante persecución de ellos. Y eso a mí me truena la cabeza pensar en eso, ¿verdad? Porque Dios está constantemente atrás de los pecadores, atrás de nosotros los pecadores. Yo he sido un pecador. Es Dios con nosotros en medio de nuestro pecado. Y la religión nos enseña y nos dice, primero pon tu vida en orden y después entonces puedes tener una relación y puedes tener acercamiento con Dios. De otra manera no puedes llegar. Primero pon tu vida en orden. Pero Dios te dice lo contrario. Dios te dice, yo voy a ti primero. Antes de que tú vengas a mí, yo voy por ti. Porque a Dios le interesas. Él quiere estar cerca de ti. Así que Emmanuel, que es Dios con nosotros, nace, vive y muere de una manera nada religiosa, porque a Él no le interesa una religión. Jesús no vino a establecer una religión, Él busca una relación contigo, una relación personal y profunda contigo, conmigo. Eso es lo que Él quiere. Porque la religión nos ha hecho mucho daño al decirnos que para que Dios te ame, tienes que estar en una vida perfecta. Que Dios solo se junta con personas que tienen una vida perfecta cuando no existe ni siquiera una vida perfecta. Solo Cristo pudo aspirar a una vida perfecta porque Él venía sin pecado y no pecó. Tal vez la religión te ha dicho que cuando tú cometes errores, Dios se aleja de ti. ¿Y quiénes de nosotros no hemos cometido errores? Pero la verdad es que la historia de la Navidad expone esta mentira. La religión te dice que has hecho de tu vida un desastre y que Dios está contra ti. Que está decepcionado de ti, que está avergonzado, que tus infidelidades, tus mentiras, tus trampas te llevaron a estar fuera del alcance de Dios. Que tu lujuria, tal vez el divorcio porque has atravesado, el abuso de alcohol, de drogas,
Todas esas cosas te han alejado de Dios. Que tu embarazo fuera del matrimonio. Como el que acusaban a María, ¿verdad? Te tiene alejado. Tal vez la religión te haya hecho creer y te haya dicho todo esto. Pero yo que quiero decir algo muy importante hoy. Déjame decirte esto. Lo que revela la historia de la Navidad, la historia de Jesús y la muerte de Jesús, es que no hay nada. Oye, escúchame bien lo que te voy a decir. No hay nada que pueda separarte del amor que Dios tiene por ti. Hayas hecho lo que hayas hecho. No me importa cuál sea tu historia, qué es lo que hayas cometido antes. Cuando tú vienes a los pies de Jesús en arrepentimiento, no hay nada que pueda separarte del amor de Jesús. Juan 3:16, un versículo universalmente escuchado, leído. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que creen en Él no se pierda, sino que tengan vida eterna. La historia revela a un Dios que es amor. Que su amor es infinitamente más grande que cualquier situación que tú hayas cometido. Llámale infidelidad, tus trampas, tus engaños, tu orientación sexual, el divorcio que tal vez hayas atravesado, tu consumo de alcohol o drogas, tu embarazo fuera del matrimonio, todo lo que hayas hecho o que te hayan hecho. El amor de Dios es infinitamente más grande que todo esto. Su amor hace que todo esto se vea insignificante. Porque es el amor de Dios. Y el amor de Dios es perfecto. Y tú y yo tenemos acceso a tener el amor perfecto de Dios en nuestras vidas. Jesús es Dios con nosotros y esto significa que Dios está contigo, está conmigo, está con todos nosotros. Y esto significa, y escúchame esto, que te ama tal como estás, en la situación que te encuentres hoy día. No importa por lo que estés pasando, no importa tu pasado, no importa tu presente, Dios te ama como estás ahorita. Es un amor incondicional, insaciable, incontenible, inagotable. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Ese es el amor. No hay nada que pueda sobrepasar, ningún hecho que pueda sobrepasar que Dios te deje de amar. Y eso es lo que hoy celebramos. Es el nacimiento de Dios hecho hombre para venir y darnos una esperanza de una muerte segura que teníamos y que a través de Jesús hoy podemos tener acceso a través de Él al Padre, a poder reconciliarnos con Dios, no importa cuál sea nuestro pasado. Y vamos terminando. La historia de la Navidad es una historia escandalosa de amor por nosotros. Una historia de amor por nosotros. Así que no hay enredo o lío por el que hayas pasado que sea más grande que el amor de Dios, que el amor que Dios tiene por ti. Pero aquí hay un pero muy grande. Algo muy importante que yo quiero hoy que podamos reflexionar sobre ello. Todo este amor que te acabo ahorita de decir no llegará a tu corazón si no estás tú dispuesto y abierto a recibirlo. Para una relación se ocupan dos. Dos personas que digan sí. Y la pregunta que hoy te quiero hacer es esta, ¿no? ¿Le dirás sí al Señor? Hoy que celebramos en esta Navidad el nacimiento de Jesús nuestro Salvador, ¿le dirás que sí? ¿Reconocerás quién es Él en tu vida? Dios te dice sí cuando nació Jesús. Y Dios te dijo que sí cuando murió en la cruz. Aquí lo importante es, ¿qué vas a decir tú? Yo creo que este año que hemos atravesado
Si hay algo en lo que debemos de anclar nuestra fe y nuestra esperanza, es en Jesús. Yo te invito hoy que ahí reunido en familia, no dejes pasar que esta oportunidad sea una Navidad más. Que hoy puedas poner como al centro de tu Navidad, como al centro de esa celebración, el regalo de Jesús. Podrá haber muchos regalos, tal vez, y ojalá que los haya, pero ningún regalo es más grande para tu vida que tener el amor de Cristo en tu corazón. Así que yo te invito a que hoy reine Él en tu hogar, reine Él en tu vida, que le digas que sí, que abras tu corazón y que le des la oportunidad de que Él llegue a tu vida y haga esos cambios tan importantes que tal vez necesitas tú para poder transitar a lo siguiente que viene en tu vida. Que pueda ser esa compuerta de paz que llegue a tu vida, ¿verdad? Para poner tranquilidad, poner orden en todo esto que este año nos ha traído de dificultades y situaciones que sabemos que todos hemos atravesado, pero que nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en Él para un mejor futuro. Esa es nuestra esperanza. Ese es mi mejor deseo para ti que hoy estás en familia. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad de poderme dirigir hoy, por darte gracias, Señor, porque nos diste a Jesús para que nos viniera a salvar, Señor. Gracias por amarnos a través de todas nuestras imperfecciones, de todos los motivos que te hemos dado para no amarnos. Sin embargo, tu amor es inagotable. Todo esto, Señor, quiero declararlo hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de quien estamos celebrando hoy su nacimiento. Amén.